Bienvenidas a todos y todas. En unos minutos comenzamos. Vamos a esperar que terminen de incorporarse todos los participantes. Bueno, creo que estamos todos. Adri, cuando vos quieras. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que para nosotros, para Territorios en Acción, es un momento muy particular porque es el primer encuentro de un ciclo que vamos a desarrollar a lo largo de todo este año, al que denominamos Sociedad Civil en Acción, porque nos proponemos en estos espacios, en estos conversatorios, que como decía, vamos a seguir uno por mes durante todo el año, volcar, poner en discusión, instalar en la agenda, instalar en el debate información y reflexiones acerca de aquello que ha sido el foco de de este proyecto de Territorios en Acción, que es la visibilidad, que se conozcan las acciones, el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para hacerle frente a la pandemia en todo el país. Luego contaremos más en detalle qué es esto de Territorios en Acción, muchos de ustedes ya lo conocen, pero para decirlo así muy rápidamente, es un proyecto que nació junto con la pandemia, y puesto que la pandemia continúa y empeora, como estamos conversando recién, seguimos ahí trabajando en este sentido, con la idea, con el propósito de construir de manera colaborativa un mapeo, una información consistente acerca del enorme trabajo y labor que están realizando, como decía antes, las organizaciones sociales de todo el país en este campo. Y como el objetivo era, como decía antes, producir y visibilizar conocimiento, en ese recorrido nos cruzamos con la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y ahí fue que que decidimos poner en marcha una iniciativa que incluso en parte engloba Territorios en Acción y en parte lo potencia, que es una red de estudios sobre la sociedad civil argentina. Esta red de estudios es también un propósito que va en este mismo sentido, en el sentido de poner en agenda estos temas, justamente, poner en agenda el conocimiento sobre la sociedad civil, y para ello pretendemos articular, aglutinar a quienes están en este momento trabajando de alguna u otra manera en la producción de información y de conocimiento, tanto en instituciones académicas, en las propias organizaciones de la sociedad civil, o en otros espacios similares de los cuales se esté reflexionando, generando información, produciendo datos, etc. Este es también, en ese sentido, este ciclo de conversatorio lo proponemos también como una actividad, como la primera actividad de esta red, en la que vamos a ir avanzando en esta estructura de un conversatorio en el cual vamos a presentar algo de información de Territorios en Acción, información que resulta de nuestros relevamientos, junto con reflexiones, análisis, aportes más conceptuales de diferentes miembros y miembros de la red. Y en paralelo, lo que también vamos a lanzar muy pronto para ir constituyendo ya esta red de estudios sobre la sociedad civil, es como una propuesta de construir también de manera colaborativa un estado del arte, de la investigación y del conocimiento sobre este tema, para lo cual a todos quienes estén interesados e interesadas les va a llegar pronto un cuestionario, ficha. Lo estamos terminando de diseñar, pero va a ser también un instrumento para empezar a entrar en contacto.
Mientras tanto, por ahora, lo que ponemos a disposición son 2 direcciones de mail, que Agus ahí si me las puedes pasar, que son las direcciones a las cuales todos y todas quienes estén interesados en formar parte de esta red, les proponemos que se conecten, que es una dirección de la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y nuestra propia dirección de Territorios en Acción, y a partir de eso ya quedamos conectados. Bueno, dicho esto, el marco, paso rápidamente a comentar de qué se trata lo que vamos a hacer hoy para ya darle el paso a nuestros expositoras y expositores. Hoy iniciamos entonces este conversatorio que tiene los contenidos, la estructura que van a tener todos, que como decíamos antes, una parte de presentación de información, de presentación de informes, y otra parte de reflexiones, aportes conceptuales, análisis, marcos. En esa línea, hoy vamos a tener, por un lado, primero una presentación de Paula Rosa. Paula es una de las promotoras iniciales de Territorios en Acción, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ella va a presentar los primeros datos cuantitativos que elaboramos para esta presentación como le decía antes, como una forma de primera devolución pública de los informes. De nuestro relevamiento colaborativo. En segundo lugar, nuestro segundo expositor es Ricard Gomà. Ricard Gomà es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Vive en Barcelona, obviamente, y es uno de los 3 impulsores de Solivid, que me olvidé de comentar antes. Solivid es una iniciativa global también de mapeo, de construcción colaborativa de información, de iniciativas solidarias frente al COVID. O sea, es una iniciativa que está en, creo que, 15 países y 34 grupos de investigación. Estamos colaborando con esta red global, y que fue también de alguna manera una especie de paraguas, estímulo para la puesta en marcha de Territorios en Acción, y ahí seguimos también aportando permanentemente. Entonces les decía que Ricard Gomà es uno de los coordinadores de esta iniciativa Solivid, de esta iniciativa global, director del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, profesor de la Universidad Autónoma. Fue durante muchos años concejal del Ayuntamiento de Barcelona y teniente alcalde de Acción Social, un cargo que para nosotros sería como secretario, del Ayuntamiento de Barcelona también, o sea que también es desde ahí también es un académico y político muy comprometido con el tema que nos trae hoy para hablar, que es la acción colectiva y la solidaridad en tiempos de pandemia. Luego de estas 2 presentaciones vamos a tener, esperemos, un buen rato para preguntas y comentarios. En principio está el chat abierto para que todas y todos puedan ir escribiendo cuando quieran, así lo hacemos más organizadamente. Y bueno, y luego al fin haremos un cierre con invitación a los próximos eventos. Así que dicho esto, le dejo a Paula la palabra y ya comenzamos. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias Adri. Ahí empiezo a compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, como decía Adriana, estamos iniciando, gracias por estar, gracias por sumarse, estamos iniciando hoy el ciclo de conversatorios que llamamos Sociedad Civil en Red, y la idea es que estos primeros minutos podamos contarles un poquitito lo que venimos haciendo desde Territorios en Acción, y también la presentación de algunos resultados. Como ustedes ya muchos saben, Territorios en Acción es una iniciativa que surge
en mayo y abril-mayo del año pasado, a partir de la invitación de Adriana, que nos hace a Agustina Gradín y a mí, para empezar a pensar qué podíamos aportar en este contexto de pandemia, de nueva situación sociosanitaria, y también pensar, bueno, desde lo que sabíamos hacer, de lo que veníamos haciendo, qué se podía aportar. Y ahí es que surge este proyecto, que luego tuvo el nombre de Territorios en Acción, que tenía como el objetivo principal de aportar, contribuir a visibilizar el universo de las organizaciones sociales, y poder dar cuenta de la relevancia, las formas, la intervención social que estaban llevando a cabo, las iniciativas que estaban emprendiendo en este contexto, en todo el territorio nacional. Nos propusimos entonces reconocer e identificar estas organizaciones con el objetivo de aportar información actualizada sobre estas iniciativas, con el propósito de fortalecer este entramado y poder aportar información para el diseño y la implementación de políticas públicas. De ahí, con estas ideas, con estos objetivos iniciales, surge esta alianza que se da entre la Universidad de General Sarmiento, de la mano de Adriana, Flaxo Argentina, con Agustina, que es la que les dio la bienvenida, y en el caso mío, a partir de la participación como investigadora en el SEBUR CONICET, que es una unidad ejecutora del CONICET. A partir con estas metas, estos propósitos, estos objetivos, bueno, la propuesta fue la elaboración, la construcción de un mapeo colaborativo, que como el nombre lo indica, se basaba en la construcción de un mapa, donde se puedan georreferenciar las organizaciones de todo el país que estaban llevando a cabo iniciativas frente al COVID. Este es un mapa que fue elaborado por miembros del equipo. Les cuento que Territorios en Acción está conformado por 14 personas de distintas disciplinas. Es un proyecto interdisciplinario, cada uno con su formación, y que todos pertenecen a las 3 instituciones que les nombraba. Parte de la cartografía está a cargo del equipo de trabajo, y ahí la pueden encontrar en la página web, que está ahí el link. Es de acceso libre y gratuito, está armado con 3 filtros, donde ustedes pueden utilizarlos para encontrar las organizaciones que les interese según el tema, que lo llamamos campo de acción de la organización, la iniciativa que están llevando específica para la pandemia, y la localización. A partir de estos filtros, ustedes pueden tener un cartelito, que ahí lo ven en la imagen, donde aparece el campo de acción, la iniciativa y los medios de contacto de dicha organización. Además está armado con un sistema de iconos para que sea más fácil encontrar la información y el campo de atención de manera más pedagógica, más didáctica. Y como les decía, también es de acceso libre y gratuita. Parte de estas actividades tienen el objetivo que están pensadas con una estrategia de generación de conocimiento, pero también de fuerte divulgación del mismo. Para el armado del mapa, construimos en esos principios del proyecto un cuestionario que es autoadministrado, en el cual las organizaciones sociales pueden cargar sus características generales, su información de contacto, algunas cuestiones. Es un cuestionario que está formado la mayoría por preguntas cerradas para que sea más fácil de respuesta, y principalmente va a indagar en cuáles son las acciones que están desarrollando, en una o las varias acciones que pueden estar desarrollando frente a la pandemia. A partir de esa información es que se empieza el proceso de mapeo, que es la carga en ese mapa que ya vieron, y también lo que tiene el proyecto como parte de gestación, de generación de conocimiento, pero también dentro de esta lógica de divulgación, de compartir, de generar pensamiento, conocimiento de manera colaborativa, es la generación de una base de datos, la cual se encuentra completa. A medida que la vamos actualizando, se va actualizando la base de datos en un formato accesible, que es el de Excel, y esta base es descargable y operable para cualquier usuario que le interese este tipo de información. Como ustedes vieron, es un cuestionario un poco más largo, que las organizaciones pueden cargar distintas informaciones, y también una serie de preguntas que les hacemos para conocerlas un poco más, pero no toda esa información está cargada en el mapa, es un cartelito, digamos, ilustrativo. El resto de la información la pueden obtener de la base de datos, que se encuentra completa. Esta base de datos se encuentra en nuestro portal web, que también fue parte de las tareas de generación y de divulgación de conocimiento que llevamos a cabo el año pasado. Ahí está el mapa,
está la base de datos, están los primeros resultados con los cuales fuimos elaborando la presentación de hoy y otros del año pasado, que tenemos un primer informe. Y también la idea es que este es un lugar de acceso a información y de intercambio para todas las instituciones que forman parte de Territorios en Acción. Este año, después de todo el trabajo del año pasado, que continúa en la actualidad con este mapeo de cada día poder sumar más organizaciones a la base de datos y a este mapeo, también estamos llevando a cabo la tarea de generación de conocimiento y de divulgación a partir de la elaboración de informes tanto cuantitativos como cualitativos. En este momento están en proceso de elaboración varios informes regionales, que son de distintas áreas del país, y también algunos sectoriales y temáticos a partir de ciertas áreas temáticas que consideramos relevantes, que son acuciantes en este momento y que nos parecía importante que se use, se pueda conocer la información que se genera a partir del mapeo, a partir de informes, que la idea de todos los conversatorios tiene que ver con la presentación de estos resultados. Y como les decía Adriana, tenemos ya pautado a lo largo del año un conversatorio y exposición de resultados, pero con alguna invitada también que nos pueda dar otra visión y así contraponer, así que están más que invitados. Parte de la campaña de divulgación y de poder seguir aumentando la cantidad de organizaciones que están mapeadas y así poder darle mayor volumen a lo que venimos haciendo, está basado en todo un área que tiene Territorios en Acción, que es el área de comunicación, que va desarrollando distintas campañas a lo largo del año. El año pasado también las hicimos, con el uso de redes sociales, la elaboración de boletines periódicos, donde toda esta información pueda ser accesible y conocida por todos los interesados. Y que también pueda servir para que el que esté interesado pueda difundir a otro y convocarlo e invitarlo a sumarse a Territorios en Acción. Bueno, como les decíamos, parte de este proyecto que tiene la idea de generación de conocimiento, está basado en los principios de la ciencia abierta, la generación de conocimiento colaborativo, está armado, pensado desde una lógica de red, de generación de redes. Ahí pueden ver en ese gráfico, que nos gusta, porque es un gráfico que en algún punto le da la dimensión al proyecto, donde en el centro están, como les comentábamos recién, lo que somos las instituciones promotoras, que impulsamos y llevamos a cabo con todo el equipo de Territorios en Acción el proyecto, que por suerte desde el inicio fue un proyecto acompañado por organismos estatales, también por instituciones académicas, por redes globales como Solivit, que hoy nos acompañan, y también por toda una red muy fuerte que hace y que le da sostén al proyecto, que tiene que ver con lo que denominamos como instituciones adherentes. Alrededor de 30 instituciones nos acompañan, se van sumando más desde el inicio del proyecto, que son las que pueden ser instituciones académicas, redes, también organismos estatales que aportan desde sus conocimientos en la elaboración de informes, pero también en la divulgación de este proyecto para sumar cada vez más instituciones adherentes, más organizaciones mapeadas a partir de una lógica de acercamiento territorial que pensamos que era central para poderle darle difusión y volumen al proyecto. Y por supuesto el centro del proyecto, que es ese gran aro que está alrededor, que son las organizaciones mapeadas, que en este momento casi estamos llegando a las 1000. El proyecto también está basado a partir de estas redes y a partir de una serie de vinculaciones, como les decíamos en el caso de Solivit, que es una plataforma global que ahora ya vamos a conocer un poquito más, donde están registradas iniciativas solidarias ante la crisis del COVID de diferentes países, entre ellos la Argentina. Para nosotros es un gran gusto poder participar de esa iniciativa y poder dar a conocer como otro espacio de divulgación todo lo que el entramado asociativo argentino viene desarrollando frente al COVID. También dentro de las vinculaciones que tiene Territorios en Acción, desde el principio trabajamos en colaboración con el PNUD, el COLAB Argentina, en lo que es el mapeo de soluciones. De hecho, el próximo conversatorio va a ser elaborado con el PNUD, donde se van a poder presentar los resultados de ese mapeo, de ciertas experiencias novedosas
y desde ahí poder seguir pensando el propio proyecto y cómo seguimos adelante. También, como les comentaba Adriana, tenemos vinculación a partir de la generación de una red de estudios sobre la sociedad civil que lanzamos hace unos días. Esto se lleva a cabo con la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete. También estamos teniendo vinculaciones y proyectos con la Dirección de Gestión de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social, y nos presentamos a la convocatoria que realizó el MinSIT vinculado a los proyectos Argentinas contra el Hambre, para poder hacer un recorte, un análisis más centrado en lo que es la seguridad alimentaria. Bien, ahora pasando a los resultados para no sacarle más tiempo, ahí les contamos, ahí pueden ver un mapita, que lo hicimos sobre un total de 901 casos, todos los resultados que van a ver a partir de ahora. Aunque ya tenemos más organizaciones, se hizo sobre este corte, que es lo que ya está publicado. Si les interesa ver en la página web, ahí tienen la base completa de datos, que la pueden descargar en este mismo momento, y también ver el mapa donde estas organizaciones que están ahí pueden ver cuáles son cada uno en sus provincias. Como pueden ver, tenemos una cantidad importante de organizaciones en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, pero también en Tucumán, en Jujuy también, en Santa Fe. Hay 2 provincias en las cuales todavía nos está faltando tener información, y en otras donde hay muy poquititas, y es parte de dar a conocer lo que venimos haciendo para que esto se siga sumando cada vez más organizaciones, y así poder conocer toda la diversidad, la heterogeneidad que hay en todo el territorio nacional, y que todas las provincias se encuentren representadas. Tenemos 4 en Tierra del Fuego, lo cual estamos muy orgullosas también de que formen parte del proyecto. Bueno, como les comentaba, parte de nuestros intereses tenían que ver con el campo de acción de las organizaciones. Es decir, nos preguntábamos cuáles son las tareas habituales, los problemas, propósitos principales a los cuales se dedicaban las organizaciones. Y ahí, como pueden ver, el 24% de las organizaciones mapeadas, estos 901 casos, que es parte de lo que les presentamos esta información, se dedican a la asistencia social, posteriormente a la cuestión educativa, seguida por el tema de derechos, aparece la niñez y juventud también en la misma línea, y aparece la cuestión del trabajo y economía social posteriormente. Como se puede advertir en estos primeros gráficos, donde vemos el campo de acción habitual de la organización, a que se dedicaba habitualmente la organización más allá de la pandemia, vemos que se puede ver cómo hay heterogeneidad en los campos que va cubriendo la organización. Luego nos interesaba conocer cuál era la iniciativa principal. El cuestionario permite que las organizaciones o los miembros de la organización que respondan al cuestionario puedan dar cuenta de hasta 3 iniciativas que desarrollan frente a la pandemia. En este caso, la información que ven en la pantalla está centrada en la iniciativa que consideran como principal. En ese caso, lo que podemos observar primeramente es que son iniciativas diversificadas, pero que hay una fuerte proporción centrada en lo que es la asistencia alimentaria, y hay un 41, casi 42% dedicado a lo que es el tema de la asistencia alimentaria, y esto consideramos que tiene que ver con el contexto de confinamiento, pero también con la fuerte caída de ingresos, con la crisis, con la socioeconómica, con la que ya veníamos atravesando, potenciada por la crisis sociosanitaria. Entonces, en el caso de la asistencia alimentaria, por los casos que vamos relevando, están centrados en lo que es la entrega de alimentos, las ollas populares, y el sostenimiento o creación de nuevos comedores. Sigue fuertemente el tema educativo, ahí hay mucho del tema de apoyo escolar, de generación de materiales para la escuela, de formación de formadores, por el tema de los espacios virtuales. Debido al cierre de escuelas tan fuerte que hubo el año pasado, hay como todo un proceso de aporte de las organizaciones en el sostenimiento de la escolaridad a partir de estas alternativas, desde grupos de WhatsApp para el apoyo escolar, hasta generar espacios donde se pueda compartir internet. Después se siguen las actividades culturales, y luego tenemos las actividades en salud, que ahí veíamos que era todo el tema de producción y distribución de material sanitario, la generación de protocolos específicos para el trabajo con personal de salud, etc. Más allá de esto que les comentaba recién, donde vemos cuáles son
donde está puesta la mayoría de este tipo de acciones, de iniciativas, también es muy importante rescatar cómo surge de este relevamiento las acciones centradas en colectivos específicos en acompañamiento a adultos mayores, que no podían salir, a niños, con esto que hablamos del apoyo escolar, el tema de mujeres en situación de violencia, con todo lo que implicó el encierro y la posibilidad del trabajo, personas trans aparecía fuertemente, y personas en situación de calle, la situación que se ve agravada por la crisis habitacional que también generó, que venía arrastrando, pero que se generó aún más por el tema de la pandemia. Como vemos, si bien hay diversidad, heterogeneidad, vemos que hay mucha fuerza puesta en la atención a los grupos más vulnerados que vieron aumentada y complejizada su situación a partir de la pandemia. Luego también, dentro de todos los cuestionarios, nos preguntábamos si para llevar a cabo estas iniciativas habían realizado vinculaciones y tenían vínculos con otras organizaciones. Y vemos cómo la mayoría, el 60% de estas organizaciones ya mapeadas, para llevar a cabo la iniciativa, como les contábamos recién, se apoyaron, desarrollaron vínculos con otras organizaciones, lo cual también habla de cómo es este entramado asociativo en el territorio nacional. Y por último, les queríamos comentar que también, combinado con la diapositiva anterior, donde vemos que para llevar a cabo las iniciativas que mencionábamos tenían vínculos con otras organizaciones, también vemos que la mayoría, el 58%, forma parte de una red o una organización más amplia que la contiene. Bueno, estos son algunos de los resultados que tenemos hasta el momento. No queríamos sacar más tiempo, pero no queríamos dejar de contarles en qué estuvimos avanzando todo en el año pasado, pero también todo lo que estamos haciendo este año a partir del análisis de la información cuantitativa. Próximamente les vamos a hacer presentaciones con información más de tipo cualitativa, con entrevistas a algunas organizaciones sociales, lo cual le da otro tipo de lectura al material que tenemos, y les pedimos que nos acompañen conociendo la página web y contactándonos por cualquier cuestión ahí en el mail que ya tienen en el chat. Y bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Ya con esto tenemos como un panorama de los resultados de lo que hemos producido durante todo el año pasado. Esperamos ahora relanzar con fuerza el mapeo colaborativo para poder volver a presentar otros informes cuantitativos y algunos más cualitativos que vamos a trabajar en este año, más sectoriales, ya con más datos. Dicho esto, le paso la palabra a Ricard para que nos brinde un panorama más general que siempre es tan importante como para entender, para poner en marco lo que sucede acá en nuestro país. Ricard, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Yo, antes de iniciar la presentación, agradeceros muy sinceramente la oportunidad de poder compartir con vosotros y vosotras estas reflexiones, a todo el equipo que hacéis posible este conversatorio. Y muchísimas gracias también, Paula Rosa, por esta primera presentación y por brindarnos el conocimiento de este conjunto, ¿no?, de iniciativas, de actividades en el conjunto de vuestro país. Yo, fijaros, el marco más concreto donde surgen el conjunto de reflexiones que compartiremos en los próximos minutos, como comentaba anteriormente Adriana, es la red Soliví, ¿no? Ahora hace exactamente un año, ¿no?, cuando emerge esta pandemia que todavía hoy nos acompaña, nos damos cuenta que no solamente surgen, bueno, pues los enormes impactos, ¿no?, sanitarios, socioeconómicos de la pandemia, sino que se despliega una nueva ola de acción colectiva, de iniciativas de solidaridad ciudadana, que además compartimos con muchos otros territorios, y nos damos cuenta también que es interesante analizar algunos formatos emergentes, algunas características, ¿no?, que son nuevas, pero que seguramente tienen unos precedentes muy directos en todo el ciclo de crecimiento y de diversificación de la acción colectiva urbana que se había estado produciendo durante la última década, ¿no?
Yo, por lo tanto, voy a trazar algunos elementos muy genéricos, ¿no? Muy panorámicos de lo que es Solivit, no entrar ni mucho menos en detalles, y después hay alguna pregunta al respecto, pues la contestamos. Y a partir de ahí intentaré tirar de uno de los posibles hilos interpretativos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de poner en relación la acción colectiva urbana con el nuevo municipalismo como oportunidad de construcción de lo común, ¿no? Como oportunidad de construcción progresiva de una nueva institucionalidad público-comunitaria, y por lo tanto ver si efectivamente la pandemia nos brinda la oportunidad de hacer crecer esa lógica, de profundizar en esa perspectiva. Bien, si os parece bien, esta es un poquito la propuesta conceptual que voy a desarrollar. Voy a ver si también puedo compartir la pantalla y la presentación, y así podemos ir siguiendo mejor. Bueno, se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, como os comentaba, Solivit es esta red, esta iniciativa global que mapea el conjunto de iniciativas ciudadanas de solidaridad, que, como comentaba también anteriormente Adriana, surge del impulso compartido de 3 espacios de investigación residenciados en Barcelona y en el entorno de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero que ha crecido con una dimensión global y que hoy aglutina 34 grupos de investigación en 11 países europeos y latinoamericanos. Es una investigación de carácter colaborativo con datos en abierto. Por lo tanto, nosotros consideramos que no solamente es una investigación, sino que también es una práctica de acción colectiva, en la medida que su carácter colaborativo y abierto genera, ¿no?, un conjunto de conocimientos y de posibilidades de coproducción y de transferencia que van más allá de los marcos estrictamente académicos. En este momento estamos ya prácticamente llegando a las 3.000 experiencias cartografiadas en 28 países diferentes, clasificadas en 13 ámbitos temáticos, con un cuestionario de 19 variables y en un proceso permanente de construcción, ¿no? Estos serían los trazos genéricos de Solivit, un poco para compartir el potencial, ¿no?, la dimensión que ha ido adquiriendo la experiencia. Fijaros un poquito aquí la distribución, ¿no?, de las iniciativas con presencia en diferentes regiones y continentes del mundo, aunque, como veis, Europa y América Latina serían los 2 puntales, desde el punto de vista de la cartografía de experiencias. Potencialidades. 3 grandes ejes de potencial en el análisis y la interpretación de Solivit. Por una parte, el estudio comparativo, por lo tanto, establecer, ¿no?, ejes de comparación entre los diferentes territorios donde se desarrollan las experiencias, ¿no?, las diferentes experiencias. En segundo lugar, ¿no?, enormes potencialidades para el análisis territorial de estas experiencias. Un ejemplo ilustrativo, y hay otras muchas posibilidades de explotación territorial. Cruzar el porcentaje de experiencias que tenemos en cada territorio por la ubicación de ese territorio en deciles de renta disponible y por lo tanto, ver si la distribución de iniciativas en función de la renta disponible de los territorios se produce de manera homogénea o heterogénea. Se da en los territorios de rentas más bajas, de rentas medias o de rentas más altas. ¿Y qué significa todo eso? ¿Y qué retos impone también a los poderes públicos desde el punto de vista del apoyo, del reequilibrio, de la redistribución posible de esas experiencias, ¿no? O, en tercer lugar, las posibilidades también de análisis de carácter temático, ¿no? Existen diferentes campos, diferentes áreas en las que se desarrollan
las iniciativas y por lo tanto es posible comparar diferentes territorios con la distribución temática del conjunto de las iniciativas. Bien, hasta aquí algunos trazos de Solivit y de sus potencialidades. El mes pasado realizamos el primer encuentro, ¿no?, del conjunto de los agentes de la red y nos hemos ido pues, comprometiendo a profundizar todo este potencial de análisis, ir generando también elementos de publicación que permitan pues, mantener la red plenamente operativa. Bueno, dejo aquí ahora ya los elementos más descriptivos de la red Solivit. Como decía, si queréis cualquier información más concreta la podemos dejar después para el debate. Y en los próximos minutos desarrollaré, ¿no?, uno de los posibles hilos interpretativos de lo que estamos comentando, hoy en esta jornada, ¿no? La acción colectiva y el nuevo municipalismo, el potencial de lo común, ¿no? Fijaros, os propongo empezar la reflexión por dos grandes elementos de contexto, ¿no? Un primer contexto de carácter muy general. Es verdad que durante la última década, la gran recesión que se inicia en 2008-2010 y la pandemia 2020-2021 han marcado mucho, ¿no?, las dinámicas generales en las que hemos ido pues, trazando, ¿no?, nuestras propias trayectorias vitales. Pero no podemos de ninguna manera perder de vista, ¿no?, que esas dinámicas de crisis oculten lo que podemos llamar una dinámica de cambio de paradigma, de cambio de época, ¿no?, de emergencia de realidades como la crisis climática, el proceso de digitalización económica, la transición sociodemográfica, las migraciones globales, la crisis de los cuidados bajo el modelo patriarcal, que son realidades que han llegado para quedarse, que no son coyunturales, ¿no?, que configuran las coordenadas, los parámetros en cuyo marco deberemos reconstruir la ciudadanía durante las próximas décadas, en cuyo marco las trayectorias vitales y colectivas van a tener que desarrollarse. Si eso es así, dos reflexiones adicionales, ¿no? Entre estas transiciones ya plenamente desarrolladas en el siglo XXI y los diferentes regímenes de bienestar que se construyeron en el siglo XX, se abre lo que podemos denominar un verdadero desencaje de época. Es decir, se afrontan realidades emergentes desde una arquitectura de políticas sociales que puede llegar a ser muy anacrónica, construida sobre la base de una realidad que hoy ha dejado de existir, el mundo del siglo XX, el mundo previo al conjunto de las transiciones de cambio de época. Una segunda reflexión, el giro neoliberal, que ha tenido una expresión muy potente en las últimas décadas, que en el contexto europeo, por lo menos, ¿no?, ha tenido su máxima expresión en la gestión de la gran recesión a través del paradigma de la austeridad, se debilita enormemente en el contexto de la pandemia, donde lo colectivo resurge con fuerza. Y quizás resurge con fuerza no solamente como una opción social o política o ideológica disponible entre otras opciones, sino como verdadera necesidad humana de supervivencia comunitaria, de supervivencia colectiva. Por lo tanto, aquí tenemos algunos trazos muy generales de lo que podía ser el contexto general. Segundo elemento de contexto, la centralidad de lo urbano, de las ciudades y de las metrópolis. Es verdad que desde hace mucho tiempo las ciudades, las metrópolis son contextos espaciales que lideran, que prefiguran, ¿no?, muchos cambios, muchas transformaciones sociales, pero quizás nunca, como en la última década, habían jugado un papel esencial de centralidad, tanto en la configuración de las dinámicas de cambio, como en sus impactos, como, sobre todo, y eso lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, en las respuestas. Fijaros brevemente en la configuración de las dinámicas de cambio, ¿no? Lo urbano, lo inmobiliario, juega un papel esencial en la financiarización económica.
el 70% de todas las emisiones de CO2, de calentamiento global, son urbanas. La diversificación de las relaciones sociales se produce esencialmente en contextos de cotidianidad urbana. En segundo lugar, los impactos de las dinámicas de crisis. Fijaros, dinámicas como la vulnerabilidad habitacional, la segregación residencial y su dinámica de incremento, la pobreza hídrica o energética, las dinámicas de gentrificación y expulsiones, tomadas en conjunto, seguramente están jugando hoy un papel de centralidad en la nueva estructura de riesgos sociales como tampoco no habían jugado en ningún momento precedente. Por lo tanto, en efecto, lo urbano en el corazón, ¿no?, de la configuración y de los impactos, de las dinámicas de crisis y de cambio de época. Pero también, y eso hoy nos interesa especialmente, lo urbano en las respuestas. Y ahí es donde vamos a distinguir, ¿no?, de entrada, las respuestas en el campo de lo institucional, lo que vamos a llamar el nuevo municipalismo, y las respuestas en el campo de lo social o lo sociocomunitario, la nueva acción colectiva urbana, para ver después la posibilidad de generar una intersección potente entre estas dos dinámicas. El nuevo municipalismo, o lo que se ha venido en llamar el nuevo municipalismo en esta última década que hemos transitado. Seguramente para entender el nuevo municipalismo debemos adoptar un triple punto de vista. Una dimensión estructural, una dimensión de agenda y una dimensión de agencia, ¿no? Seguramente si ahora estuviéramos hablando en inglés tendríamos tres palabras muy claras, ¿no? La polity, las policies y la politics, ¿no? Las tres grandes dimensiones de lo político, ¿no? La dimensión estructural, en primer lugar, el nuevo municipalismo implica, ¿no?, una demanda de las ciudades de convertirse también en sujetos institucionales de la gobernanza global, de la mano de los estados. Y ahí hay seguramente un momento clave, ¿no? La cumbre Hábitat 3 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano en Quito en 2016, ¿no?, donde se aprueba la nueva agenda urbana, donde las ciudades habían tenido un papel fundamental en todo el proceso de elaboración de esa nueva agenda urbana, ¿no?, conjuntamente también con los movimientos sociales urbanos de carácter global, ¿no? Pero en la toma final de decisiones las ciudades son excluidas porque los únicos actores legalmente reconocidos son los estados-nación. Y ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Se hace la reflexión que eso ya no puede volver a suceder, ¿no?, que las ciudades deben ser sujetos institucionales de la gobernanza global en la medida, ¿no?, en que el contexto las sitúa en todos esos elementos de centralidad que habíamos hablado anteriormente. En segundo lugar, una dimensión de agenda, el concepto de derecho a la ciudad, ¿no?, como fortalecimiento de la ciudadanía social. El concepto de derecho a la ciudad se convierte en el concepto clave en el proceso de debate de la nueva agenda urbana por parte de las ciudades y de los movimientos sociales urbanos, ¿no? Un derecho a la ciudad que no sustituye a otros componentes nacionales de la ciudadanía social, pero que viene a fortalecerlos y, sobre todo, a añadir una dimensión de proximidad y de cotidianidad a esa ciudadanía social, en la medida que, como comentaba anteriormente, las nuevas complejidades sociales generan riesgos que deben ser abordados desde el territorio, desde la proximidad, desde lo cotidiano, ¿no? Y vemos también una dinámica pues complementaria, y es que las agendas locales se conectan de manera muy directa a temas de carácter global. Acogida de personas refugiadas y migrantes, derechos humanos, desigualdades, transición energética, transición ecológica. Ahora veremos algo más. Y finalmente una dimensión de agencia, ¿no? Los actores políticos que encarnan este nuevo municipalismo tienen una fuerte vinculación a la acción colectiva urbana. Y esto es algo enormemente importante, porque no son actores políticos, ¿no?, que surgen de los sistemas tradicionales de partidos y de fuerzas políticas, sino que surgen de la acción colectiva urbana. Una pincelada sobre la dimensión de agenda, ¿no? La agenda municipalista de políticas por el derecho a la ciudad. Cuando se debate, ¿no?,
en el proceso de elaboración de la nueva agenda urbana sobre qué agenda concreta de políticas públicas puede ser, digamos, el aterrizaje, ¿no?, del concepto más abstracto de derecho a la ciudad, se focaliza como en 3 grandes ámbitos, ¿no? El ámbito de localizar derechos sociales, el ámbito de forjar economías comunitarias y el ámbito de generar transiciones ecológicas, ¿no? Pero fijaros, tanto o más importante, ¿no?, que estos 3 campos de agenda de políticas públicas es la necesidad de poner en diálogo, ¿no?, los 3 elementos. Cuando ponemos en diálogo la localización de los derechos sociales con las economías comunitarias, emergen las ciudades como lugares de prosperidad compartida. Cuando el diálogo se produce entre derechos sociales y las transiciones ecológicas, las ciudades emergen como lugares de justicia espacial. O finalmente, cuando el diálogo se produce entre las economías comunitarias y las transiciones ecológicas, las ciudades emergen como lugares de desarrollo sostenible. Por lo tanto, ahí vemos cómo la prosperidad compartida, la justicia espacial y el desarrollo sostenible aparecen como los 3 conceptos clave, ¿no?, como las 3 ideas fuerzas que estructuran el derecho a la ciudad en el campo de las políticas públicas, ¿no? Una pincelada en relación a los actores, ¿no? Fijaros, aquí tenéis 4, bueno, tenéis como tres fotografías, ¿no?, en la parte superior de la imagen. Seguramente habéis reconocido a la persona que figura en las 3 fotografías. En efecto, es Ada Colau. En la fotografía de la izquierda, Ada Colau ejerce como portavoz del movimiento social contra los desahucios y por el derecho a la vivienda. En la fotografía del centro, Ada Colau está haciendo campaña electoral, campaña política en las elecciones a la alcaldía del municipio de Barcelona. Y en la fotografía de la derecha, Ada Colau ya tiene la vara de mando, ¿no?, que simboliza la alcaldía de la ciudad de Barcelona. En 2015, Ada Colau es elegida por la ciudadanía como alcaldesa de Barcelona, hoy sigue siendo la alcaldesa. Entre las 3 fotos hay meses solamente de distancia en el tiempo, ¿no? Son fotos entre 2014 y 2015, ¿no? Seguramente es el ejemplo, es la ilustración más paradigmática, más potente de lo que yo os comentaba, ¿no? Cómo los actores del nuevo municipalismo tienen una vinculación muy directa con la acción colectiva urbana. Entre Ada Colau como portavoz del movimiento social antidesahucios y Ada Colau como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, solamente hay meses de diferencia. Una persona que además no tenía ningún tipo de relación, ¿no?, con el sistema de partidos políticos tradicionales. Bien, cerramos con esto las reflexiones sobre el nuevo municipalismo. Y si os parece, abrimos ahora el segundo gran espacio de reflexiones, ¿no?, la acción colectiva urbana, ¿no? El hecho que se haya producido durante esta última década un ciclo de diversificación, de innovación en la acción colectiva urbana. Partimos de un esquema conceptual que se ha utilizado, pues, de manera muy generalizada, ¿no?, cuando se analiza la acción colectiva, que es distinguir, ¿no?, entre la acción colectiva de carácter contencioso y la acción colectiva de carácter prefigurativo. La acción colectiva contenciosa sería, digamos, la tradicional, la clásica, ¿no?, esa que se explica a partir de una lógica de resistencia y de denuncia, ¿no?, ante realidades que se impugnan, ¿no?, ante agravios de carácter colectivo, ¿no?, como elemento de generación de conciencia, ¿no?, para generar nuevos escenarios de justicia social. Y en la parte derecha del triángulo, la acción colectiva prefigurativa, que se genera ya no a partir de una lógica resistencialista, sino de una disidencia que teje relaciones de colaboración, de cooperación, para construir realidades colectivas nuevas que prefiguran los futuros deseados, ¿no? Por lo tanto, una acción colectiva de carácter mucho más performativo, ¿no?, generadora de realidad, ¿no? Y además las 2 acciones colectivas bueno, se interrelacionan también a partir de la tercera lógica, que es la incidencia, el impacto en las políticas públicas, ¿no? Muy brevemente, ¿no? El primer tipo de acción colectiva, los movimientos sociales urbanos, ¿no?, la acción colectiva de carácter más
contencioso. Bueno, coincidimos, ¿no?, en diferentes regiones del mundo que en esta última década se ha producido efectivamente la emergencia, ¿no?, de nuevos movimientos sociales urbanos, ¿no?, en lo que sería una acción colectiva de carácter contencioso, de carácter más tradicional, que han focalizado mucho su acción también en su capacidad de impactar, de incidir en las agendas de políticas municipales, pero también, y eso es importante, con algunos elementos de novedad en relación a ciclos anteriores de acción colectiva urbana, de novedad en su temática, ¿no?, las cuestiones de carácter socioeconómico, las que están vinculadas con las condiciones materiales de vida de los sectores populares, pasan a jugar un papel muy importante después de años de ciclo postmaterial y, por lo tanto, una conexión muy directa con la reestructuración de la ciudadanía social. También elementos de novedad en su narrativa. Son movimientos sociales urbanos que tienen mucha capacidad de crear sentido común de época, ¿no?, de generar bridging, ¿no?, puentes con la creación de hegemonía cultural y de nuevo sentido común, y finalmente en su repertorio de acción colectiva. Fijaros, desarrollan prácticas de carácter disruptivo e innovador. Frenar un desahucio, pero a la vez muy descifrables desde las trayectorias y las vivencias cotidianas de las personas protagonistas. Es decir, un repertorio de acción disruptivo, sí, pero también muy comunitario, muy enraizado en la vivencia, en la cotidianidad, y no tanto en concepciones ideológicas, ¿no? Yo creo que esto es algo también enormemente importante. Segundo tipo de acción colectiva urbana, la de carácter más prefigurativo, performativo. Bien, aquí nos damos cuenta que hemos tenido como 3 subciclos, ¿no?, de acción colectiva urbana desde este punto de vista. El primero, las experiencias de autogestión urbana que nacen sobre todo en la primera década del siglo XXI, ¿no?, de la mano de todo el movimiento por una globalización alternativa y su expresión más cotidiana. En segundo lugar, las prácticas de innovación social que nacen a partir de la crisis de 2008 y de 2010 como, bueno, pues alternativas de cobertura de necesidades básicas, ¿no?, desde la base, desde el tejido social, comunitario, y en tercer lugar las iniciativas ciudadanas de solidaridad que emergen sobre todo a partir del estallido de la pandemia, ¿no?, por lo tanto de manera mucho más reciente. 3 modalidades, autogestión urbana, innovación social y iniciativas ciudadanas de solidaridad, ¿no? No voy a entrar ahora ni mucho menos en su caracterización, porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí algunos ejemplos de referencia. En las experiencias de autogestión urbana, ejemplos de referencia, pues fijaros, bloques de viviendas recuperadas, ¿no?, viviendas que sufrieron procesos de desahucio, ¿no?, y que quedaron deshabitadas en manos de grandes propietarios o incluso de entidades financieras y que se han ido recuperando a partir de la acción colectiva, espacios y equipamientos autogestionados, escuelas populares, ¿no? Prácticas de innovación social, pues todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, con las cooperativas, con las cadenas de intercooperación, los bancos de alimentos, los huertos comunitarios, ¿no?, en el terreno de la emergencia alimentaria, las cooperativas de consumo agroecológico, los grupos de crianza compartida en el terreno educativo. Y finalmente, las iniciativas de ciudadanas de solidaridad, ¿no?, las nacidas más directamente conectadas con la pandemia. Aquí tenemos redes comunitarias de ayuda mutua, prácticas de reciprocidad vecinal, producción solidaria de respiradores en el momento de la emergencia sanitaria, ¿no?, apoyo educativo ante la brecha digital, ¿no?, y ante el impacto desigual de cierre de escuelas en barrios populares o en barrios bienestantes, ¿no? Por lo tanto, fijaros que el conjunto de ejemplos de referencia seguramente nos daría una panorámica, una visión muy de conjunto, ¿no?, de la totalidad de las iniciativas, aunque clasificadas en estas 3 tipologías. Bien, y ya para cerrar mi intervención, pero un poquito para llegar a la pregunta que planteaba al principio, ¿no? ¿Conviene realmente explorar una lógica de conexión entre el nuevo municipalismo y la acción colectiva urbana? ¿La pandemia ofrece un contexto de oportunidad, ¿no? Bueno, el reto, la construcción de lo común, ¿no? Fijaros que desde el punto de vista
teórico se ha ido, ¿no?, conceptualizando lo común como esa nueva realidad, ¿no?, donde lo institucional y lo comunitario comparten el espacio público, ¿no?, donde lo institucional deja de monopolizar el espacio público y donde lo comunitario deja de ser considerado como algo privado, ¿no? Y por lo tanto lo institucional y lo comunitario interseccionan para configurar un nuevo espacio público. Bien, esa concepción, ¿no?, puede construirse desde 3 puntos de vista, desde 3 ángulos que son perfectamente complementarios, ¿no? El concepto de comunidad como el lugar en el que se producen las vinculaciones cotidianas necesarias para construir lo común. El commoning, ¿no?, esa palabra inglesa de difícil traducción, pero que ya no es el lugar de las vinculaciones, sino que es la lógica de acción compartida, ¿no? Es decir, lo común como procesos de acción y finalmente las redes como forma de articulación entre actores, ¿no? Las redes, por lo tanto, las interdependencias, la horizontalidad, la distribución simétrica de recursos de poder y de influencia como alternativa a las relaciones jerárquicas, a las relaciones de dependencia, ¿no?, como formas de articulación, esas más clásicas o más tradicionales entre actores, ¿no? Comunidad lugar, común inacción, redes forma de articulación, perspectivas complementarias que pueden aterrizar en 3 estrategias concretas también de carácter complementario. Las dinámicas de coproducción de políticas, ¿no?, las alianzas público-comunitarias. Por lo tanto, fijaros que es un concepto que va mucho más allá de lo que podría ser la participación ciudadana o comunitaria clásica. Aquí no estamos hablando de políticas públicas que abren ventanas de participación, ¿no?, sino de una verdadera co-creación, ¿no?, de políticas a partir de alianzas entre lo institucional y lo comunitario. En segundo lugar, la gestión ciudadana de servicios públicos, ¿no?, tanto plataformas ciudadanas y comunitarias que se convierten, ¿no?, en los agentes de gestión de esos propios servicios, donde por lo tanto los servicios públicos quedan reconceptualizados como bienes comunes, ¿no? Los servicios públicos ya no son solamente, ¿no?, esa geografía física, ¿no?, del modelo de bienestar, sino también su geografía humana, su geografía emocional, los espacios de apropiación colectiva de los derechos sociales, ¿no? Y finalmente, los marcos de apoyo, los marcos públicos de apoyo a la propia acción colectiva urbana, ¿no? La acción colectiva urbana debe seguir desarrollándose de manera plenamente autónoma, sin que la acción institucional coarte esa autonomía. Pero eso no debería ser óbice para la posibilidad de crear marcos institucionales de apoyo, con 3 posibilidades, ¿no? El scaling up, es decir, más allá de la proximidad y aprovechando, ¿no?, las oportunidades de lo digital, ¿no?, el reescalaje hacia ámbitos, hacia escalas superiores, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿no?, que ese eslogan que a finales del siglo XX, ¿no?, se puso en marcha con mucho éxito, ¿no?, de pensar global y actuar local, hoy también es posible darle la vuelta y es posible pensar local para actuar global, ¿no? Es decir, pensar desde las inteligencias colectivas de los territorios, pero actuar global a partir de la enorme potencialidad de las conexiones digitales, de las conexiones en red, ¿no? El scaling out, es decir, la expansión horizontal de las iniciativas, el fortalecimiento y la articulación en red, la creación de redes, ¿no?, de ciudades, de acción colectiva, de investigación, ¿no?, de tal forma que se puedan producir procesos de transferencia y de aprendizaje. Y finalmente la difusión socioespacialmente equilibrada de las iniciativas solidarias, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que probablemente muchas iniciativas que están generando procesos de innovación social y de nuevo capital social no se están produciendo en los espacios de más vulnerabilidad social, sino en aquellos territorios donde preexiste, ¿no?, un capital social, un capital relacional que posibilita la creación de nuevas iniciativas. Si eso es así,
pues la innovación social estaría generando nuevos ejes de desigualdad, nuevos ejes de segregación, ¿no?, entre los territorios con más potencial de innovación social y los territorios más vulnerables con menos potencial de innovación social. Y por lo tanto, aquí emerge un reto enormemente importante, y es como también el nuevo municipalismo, como también lo público de proximidad, bueno, pues se plantea el reto de reequilibrar, de redistribuir socioespacialmente estas iniciativas, prestando apoyo de una manera mucho más intensa, de una manera mucho más profunda, a que las áreas de más vulnerabilidad sean capaces también de generar sus propias iniciativas de innovación social. Bueno, acababa la presentación con bueno, nada, un pequeño párrafo de un artículo que mis compañeros Ismael Blanco y Uriol Nelo, coordinadores de las otras dos instituciones impulsoras de Solivit, ¿no?, y así también acabo haciendo un reconocimiento a Ismael y a Uriol, plantean en un artículo que la revista del CIDOP ha publicado hace muy poquito, recientemente, ¿no?, donde, bueno, de alguna manera se pone de manifiesto que ante los ejes más tradicionales de debate político emerge este nuevo eje, ¿no?, entre lo solidario y lo autoritario, entre la ofensiva solidaria y la ofensiva individualista, y el enorme papel que la proximidad, las ciudades y la acción comunitaria en el territorio están jugando y deberán jugar para que lo solidario venza a lo autoritario, para que lo colectivo y lo solidario se imponga definitivamente sobre lo individualista. Bien, y hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tu exposición. Pero muy interesante. Abrimos a preguntas tanto para Ricardo como para Paula y para la conversación en general. Vamos a usar de disparador una pregunta que Adriana ha compartido por el chat. No sé si Adriana quieres hacerla de forma de micrófono. Y los invitamos a todas y a todos a hacer sus preguntas por el chat. Bueno, aprovecho para romper mi cubita, como decimos acá. Bueno, yo que conozco bien el pensamiento de Ricard y su compromiso con esta idea de la centralidad de las ciudades, la centralidad institucional de las ciudades, como lo planteó recién. Nosotros estamos en este momento en Argentina justamente metidos en un tremendo conflicto exactamente en torno a ese tema, acerca de cuál sería el nivel de gobierno más apropiado en términos de con más autoridad y con más capacidades para gestionar la pandemia. Hay un enorme conflicto que ha llegado, que incluso está en este momento en manos de la Corte Suprema, acerca de si la Ciudad de Buenos Aires tiene o no competencias y debe o no cerrar la presencialidad en las escuelas o no. Y la percepción que tenemos en Argentina, muchos y muchas, es que el nivel de gobierno que tiene más incluso capacidades para hacer frente a emergencias cuya territorialidad es global, pero por supuesto es nacional, parecería ser más el Estado Nacional. También acá se armó un debate acerca de qué niveles de gobierno podían comprar vacunas. Y en efecto, bueno, quien parecería poder acceder a vacunas es el Estado Nacional, quien tiene mayores capacidades también para establecer restricciones a la circulación. Ahora, también es cierto que por otro lado, cuando es el gobierno nacional el que establece las restricciones a la circulación, evidentemente la realidad de todo este enorme país como el nuestro es muy heterogéneo, y muchas provincias y muchas ciudades plantean que su situación es particular y que esta generalización, esta homogeneización tampoco es la más apropiada. Bueno, en fin, la pregunta era, tomando esto como ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que este paradigma, este modelo municipalista se pone en tensión en estos contextos de emergencias de este tipo, en el cual parecen necesarios gobiernos especiales con capacidades superiores a las que a veces tienen las ciudades? Uh-huh. No sé si vamos haciendo una dinámica de pregunta-respuesta o se acumulan o cómo lo hacemos. Como les parezca mejor. Tenemos otro compañero que quiere hacer una pregunta, Pablo, si quieres, y hay un comentario de Patricia en el chat, pero
abran sus micrófonos. Pablo, estás silenciado. No te escuchamos, Pablo. Tenés que desmutear. ¿Ahora me escuchás? Ahí está, ahí Pero perfecto. decía Agustina que el anfitrión me tenía que habilitar. Ahí Bueno, te habilitaron. muchas gracias y buenísimo el evento y las dos intervenciones, la de Paula y la de Ricard. Yo quería preguntarle a Ricard, en el comienzo de su exposición, perdón, me presento, yo soy del Observatorio de ONG de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor allí de una materia que se llama Política y Gestión de las ONGs. Muy interesante la presentación, Ricard. Yo me quedé pensando en la parte donde vos decís que habría como un cambio en la relación de fuerzas con respecto al neoliberalismo, es decir, claramente venimos de un periodo donde la humanidad en su conjunto, ¿no?, venía girando a la derecha en muchas cosas, y por un lado me ilusiona que vos tengas esa visión de que puede cambiar o que estaría cambiando fruto a la pandemia. Yo tengo una visión un poco más pesimista, que puede ser equivocada, pero me gustaría tu reflexión, porque si miramos, por ejemplo, en Chile, había un proceso de ascenso social muy importante que tenía el gobierno de Piñera contra las cuerdas. Y la pandemia lo salvó, se frenaron todas las movilizaciones que había. O sea, tengo la sensación de que los gobiernos de derecha, si actúan mal, como Bolsonaro, por ejemplo, le va a ir mal. Pero en cambio Boris Johnson se dio cuenta de que estaba totalmente equivocado, giró violentamente en su posición y se reubicó con una política de vacunas para todos, etcétera, y Gran Bretaña aparentemente ha salido de esa peor situación. Entonces, me gustaría mucho conocer tu reflexión en lo que hace a ese cambio o ese retroceso de la derecha, ¿no? También tenemos recientes elecciones en Ecuador, donde ganó un empresario neoliberal, etcétera, ¿no? Bueno, quisiera dejar ahí la pregunta, Ricard. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que surja? Sí, a lo mejor Patricia también quiere hacerla a viva voz. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Patricia Nari, yo soy de la Universidad Nacional de Rosario. Me estaba sonriendo porque alguna vez discutimos con Adriana y con Gustavo esta cuestión de la centralidad del gobierno nacional o de los gobiernos municipales, el municipalismo. Entonces me sonreía porque digo, bueno, de alguna manera estas situaciones de crisis ponen otra vez en discusión y en la centralidad esto, que en Argentina tiene mucha potencia esta, y que me parece que tiene que ver con, no sé si con tradiciones políticas o bueno, no sé de dónde viene, pero bueno, de última hay una tensión ahí no resuelta. Independientemente de esto que, digamos que yo me declaro como municipalista, estoy muy cerca de la posición de Ricard en esto, y creo que efectivamente la cosa, hay que aprovechar las situaciones de crisis para ver cómo se articulan estos movimientos desde el territorio. El movimiento es del territorio, pero creo que no es solamente esto, sino cómo nosotros logramos que ese movimiento sea una organización, o sea, cambiar, me parece que la lógica del movimiento a la organización para lograr incidencia. Eso sería como la cuestión esa como más territorial, más de base territorial, apuesto a esto, a la cuestión de abajo para arriba fuertemente al municipalismo. Y la observación que hice en el chat tiene que ver con esto de que me parece que lo que tendríamos que resaltar en estos momentos de crisis, no sé si Ricard y los compañeros que están acá presentes piensan lo mismo, más que buscar dónde está la autoridad en esas instituciones que yo creo que lo que hacen las crisis es ponerla cada vez más en crisis, tanto a los gobiernos nacionales, a la autoridad nacional, provincial como municipal, me parece que la innovación estaría puesta en cómo reforzamos esos niveles de coordinación para que sucedan cosas.
Digamos, porque me parece que la política nacional más inteligente y más adecuada, cuando no hay una buena coordinación para abajo, la verdad que tampoco resulta, y lo mismo al revés. Entonces me parece que ahí habría como una discusión, me parece interesante, en términos de gestión pública, ¿no? Era eso, nada más. Muchas gracias, Patricia. ¿Algún otro comentario de alguna o algún compañero? Si querés, Ricard, ir comenzando, ir haciendo alguna reflexión. Sí, bueno, alguna más que respuestas concretas, reflexiones, ¿no? Al hilo también de lo que comentabais con Adriana y con Patricia también. Hemos hablado mucho y hemos discutido, ¿no?, sobre el tema de la distribución del poder en el territorio, ¿no?, del municipalismo en relación, ¿no?, a la ubicación de otros poderes en escalas superiores, etcétera, ¿no? Claro que la reivindicación de lo municipal y el nuevo municipalismo no excluye, ni mucho menos, los contextos de multigobernanza, ¿no?, de gobernanza multiescalar, más que multinivel, ¿no? Yo no utilizo lo de multinivel porque me parece muy jerárquico, ¿no? Más pluri o multiescalar, ¿no? Y la necesidad, por lo tanto, que se den relaciones de encaje y de coordinación entre diferentes ámbitos y diferentes escalas territoriales de gobierno, ¿no? Ese, por lo tanto, es el marco, ¿no? Es un marco de coordinaciones y no un marco de exclusiones, ¿no? Pero sí que creo que la pandemia, ¿no?, vuelve a poner encima de la mesa algunos argumentos muy potentes, ¿no?, en favor del fortalecimiento de lo municipal. Para poner un ejemplo, ¿no?, nos dicen los expertos, y bueno, parece que eso es como bastante evidente, que uno de los grandes escudos protectores frente a esta y a nuevas pandemias en el futuro es la necesidad de profundizar la transición energética, ¿no?, y que no hay transición energética posible sin un giro copernicano en los modelos de movilidad urbana, ¿no? Eso necesita el fortalecimiento de los poderes públicos de proximidad, ¿no? El principal determinante social, ¿no?, de la salud de la población en las ciudades, que son los grandes espacios, ¿no?, generadores de cambio climático, está precisamente en el modelo de movilidad, ¿no? Y eso requiere el fortalecimiento del municipalismo. O para poner otro ejemplo, ¿no?, bueno, seguramente esta crisis ha puesto en evidencia la enorme fragilidad de los modelos tradicionales de cuidados, ¿no?, tanto desde lo privado con su enorme sesgo de desigualdad de género, como de lo público tradicional, ¿no? Y la necesidad que la distribución social igualitaria de los cuidados pase a ser un espacio de colaboración entre lo comunitario y lo institucional de proximidad, como alternativa, digamos, post-estatista y post-patriarcal, ¿no?, a la crisis de los cuidados, ¿no? Bueno, y puede haber algún otro ejemplo, ¿no? Ahora bien, ninguno de estos ejemplos, y eso también lo sabe Adriana, lo hemos comentado, para mí no significa ni mucho menos, ¿no?, la necesidad de tener que repensar, innovar y valorar, ¿no?, la importancia de lo nacional o de otras escalas de carácter supranacional también en la respuesta a nuevas problemáticas y a nuevas realidades sociales, ¿no? Necesidad de reinventar o de reimaginar que sucede en todas las escalas, también en el municipalismo, ¿no? Ahora lo que comentabas, Patricia, esta transición de movimiento a organización, bueno, es algo que yo creo que a lo que estamos dando vuelta con diferentes conceptos, nombres, ángulos, puntos de vista, pero que es fundamental, ¿no? Y cómo esta creación de organización pasa a ser un elemento configurador, ¿no?, de la nueva realidad del municipalismo de forma muy diferente a las concepciones clásicas o tradicionales de lo municipal, ¿no? Bueno, en relación a lo que comentaba Pablo, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Bien, en relación a lo que comentabas, Pablo, bueno, claro, aquí sí que es muy complejo, ¿no?, lo que está sucediendo a escala global en relación a si entra en crisis o no la hegemonía neoliberal. Bueno, por una parte sí que es verdad, ¿no?, que
siempre, en todo momento, ¿no? Ante la pues, enorme pluralidad de procesos electorales en el mundo, pues va a haber de forma simultánea, ¿no? O gobiernos o elecciones más a la derecha o más a la izquierda que pueden coincidir más en un signo o en otro signo durante determinados ciclos. Seguramente aquí lo importante también son procesos más de fondo, ¿no? Procesos más de largo alcance y por lo tanto que tienen que ver más, ¿no? Con agendas, ¿eh? De políticas o agendas de temas que con el color político coyuntural de un determinado gobierno, ¿no? A mí me parece enormemente relevante que por parte de la nueva presidencia de Estados Unidos, ¿no? De Joe Biden, se haya puesto encima de la mesa un programa, ¿no? De 1,9 billones de dólares de gasto público, donde las transferencias sociales a las familias y la creación de empleo en el sector de cuidados son las dos primeras prioridades. Que alguien me diga qué tiene eso de neoliberal. Yo creo que no tiene nada de neoliberal. O que la Unión Europea haya realizado un bandazo absoluto en relación a las políticas de austeridad de la última década y haya puesto encima de la mesa 800.000 millones de euros en un programa de reconstrucción y de resiliencia donde la transición ecológica y la transición digital son los dos componentes fundamentales. Eso tampoco no tiene nada de neoliberal, ¿no? Por lo tanto, sí que hay algunas tendencias de fondo que creo que nos marcan un cambio de paradigma o un punto de inflexión, sin que eso quiera decir que de la noche a la mañana vamos a dejar atrás todo lo que configuró las décadas anteriores, pero creo que también es importante, ¿no? Señalar que hay elementos y puntos de inflexión, ¿no? Y una última anotación en relación a eso. Fijaros que, Pablo, ¿no? Cuando tú ponías ejemplos pues, de carácter nacional, ¿no? Hablabas de, pues, de Ecuador, Chile, Brasil, etcétera, ¿no? Yo que tengo una mirada muy, muy municipalista, como habéis podido ver en mi exposición, ¿no? Siempre pienso mucho más en clave de lo que pasa en las ciudades que lo que pasa en los estados, ¿no? Y en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, a Boris Johnson le puede ir mejor o peor, o puede haber desde hace tiempo mayorías conservadoras, etcétera. Pero las grandes ciudades británicas son ejemplos paradigmáticos de nuevo municipalismo y de políticas y de agendas enormemente progresistas desde hace mucho tiempo, ¿no? La alcaldía de Londres por parte de Sadiq Khan, ¿no? Es un ejemplo paradigmático, ¿no? O en Francia. Quizás la política nacional, ¿no? Esté en una disputa entre la derecha de Macron y la extrema derecha de Le Pen, pero la alcaldía de París por parte de Ana Hidalgo es una alcaldía paradigmática de políticas progresistas desde hace mucho tiempo. Y en las últimas elecciones municipales francesas, las candidaturas ciudadanas y las candidaturas ecologistas consiguen gobernar las 12 principales ciudades del país. En Alemania puede gobernar una canciller cristiano-demócrata como Angela Merkel, con todas sus complejidades, pero en las principales ciudades, empezando por Berlín, hay gobiernos de coalición progresista desde hace muchos años que han implementado las políticas urbanas y las políticas de vivienda más claramente alternativas a lo neoliberal, ¿no? Bueno, pongo estos ejemplos, ¿no? Porque si la mirada hacia lo político, ¿no? No se realiza solamente desde lo nacional, sino también desde lo municipalista, pues por lo menos añade más complejidad, ¿no? a la realidad y quizás otros matices y otros elementos también a tener en cuenta, ¿no? He puesto estos ejemplos, podía poner el ejemplo mismo de Barcelona, ¿no? O de las candidaturas ciudadanas que emergen en 2015 y que siguen hoy pues, gobernando y desarrollando agendas muy en línea con lo que comentaba en mi intervención, pues bueno, en ciudades tan importantes como puede ser la nuestra, Barcelona. Bueno, no sé, son reflexiones al hilo, ya veis que no son ni mucho menos respuestas categóricas ni ningún tipo de receta de la que no dispongo. Excelente, Ricardo. No sé si hay algún otro comentario, consulta, pregunta, aporte, reflexión. Bueno, si les parece, muy en horario con lo que habíamos dicho, haciendo un uso respetado de los tiempos de todas y todos,
podemos ir dando por finalizada este primer encuentro. La verdad que ha sido, por lo menos creo que para nosotros, muy, muy enriquecedor escuchar la exposición de Ricard. Obviamente quedan muchas preguntas y reflexiones que van a ir creciendo y madurando también con el tiempo, y queremos aprovechar para invitarlos al segundo conversatorio de este ciclo de conversatorios que se va a realizar el 20 de mayo a las 10 de la mañana. En ese conversatorio vamos a estar presentando los resultados del mapeo de soluciones innovadoras realizadas en los meses de octubre y noviembre del 2020 en el marco del proyecto de mapeo de soluciones entre Territorios en Acción y el Laboratorio de Aceleración del PNUD de Argentina, así que en el cual hemos participado con diferentes instituciones académicas del país, así que están todas y todos invitados a la presentación y a participar de la discusión. Vamos a tocar temas que Ricard ha tocado en su presentación, así que creo que vamos ahí a lograr un diálogo entre los temas de cada encuentro. También les queremos contar que va a estar el video del conversatorio, va a estar subido y a disposición en la página web de Territorios en Acción, así que todas y todos también invitados a difundirlo y a utilizarlo como recurso. Creo que se han tocado temas muy, muy interesantes, y les agradecemos a todas y todas su participación, su escucha atenta, y quedamos en contacto. Nuestros correos electrónicos ya los pasamos por el chat, la página web de territoriosenaccion.org está abierta y pueden ahí consultar toda la información de la iniciativa y de la red de estudios de la sociedad civil argentina junto con la Subsecretaría de Jefatura de Gabinetes. Así que queremos agradecerles. Si hay algún otro intercambio, agradecemos también a Flaxo Virtual paso el chivo, por el apoyo técnico. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.